Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el análisis de textos expositivos informativos. Un texto expositivo informativo va a ser aquel que obviamente va a expresar su información o sus ideas con la intención de explicar, demostrar o incluso hacer mucho más claro, ¿sí?, algún tipo de contenido. Un ejemplo, pues es una exposición, ¿sí?, que es lo que busca hacer más comprensible lo que se está diciendo. Además, va a facilitar, como se dice aquí, que tú comprendas algún hecho, algún concepto o algún fenómeno. Estos textos son los más comunes, ¿sí? Y pues obviamente también, aparte de ser los más comunes, son muchísimos, ¿sí? Aparecen, por ejemplo, en periódicos, en revistas, ¿sí?, en forma de noticias, de artículos, de reportajes que tú puedes, como por ejemplo, ver. También aparecen en libros de textos o en manuales que te enseñan a hacer algo, ¿sí?, en forma de libros de química, de historia, de matemáticas. También aparece como artículos de divulgación científica, ¿sí?, es decir, aquellos textos o revistas que hablan acerca de temas científicos, pero con un lenguaje muy accesible, ¿sí?, para todo tipo de lector. Y también en diccionarios y enciclopedias, ¿sí?, a manera de definiciones, de conceptos, para que tú puedas comprender mucho mejor la información. Las marcas discursivas o los rasgos característicos que hacen distinguibles a los textos expositivos informativos de cualquier otro tipo de texto son: primero, el texto expositivo informativo cumple con la función referencial. La función referencial es aquella que sirve para transmitir información, ¿sí?, de alguno. Por ejemplo, aquí, el volcán de Colima en extrema vigilancia. La función referencial aparece en forma de oraciones afirmativas o oraciones negativas que expresan hechos. El uso también de tecnicismos, que los tecnicismos son las palabras que son específicas para un grupo de personas, de especialistas. Ahí, por ejemplo, en la parte inferior tenemos la palabra domo, ¿sí?, que es una palabra que obviamente la van a utilizar un grupo específico de personas. También la objetividad o lo que hace el texto científico es evitar las palabras subjetivas o que denoten a lo mejor familiaridad, ¿sí? Como por ejemplo ahí en el texto pone entre comillas, ¿sí?, haciendo alusión que eso no es parte del escrito. Dice relativamente pequeños, es una expresión que no es parte del lenguaje de los textos expositivos, porque el lenguaje de los textos expositivos es un lenguaje formal, ¿sí? Un lenguaje que no va a tener diminutivos, ni aumentativos, ni frases coloquiales, ni familiares, ¿sí?, etcétera. Otra característica es que se van a utilizar las redacciones en tercera persona, ¿sí? Es decir, la tercera persona es él, ¿sí? Conoce, duerme, siente. En modo indicativo, el modo siempre va a ser el modo indicativo es el de la realidad. Y vamos a ver que va a utilizar lo que son los verbos en modo impersonal. Los verbos en modo impersonal son los que llevan el pronombre se. Se hizo, se ejecutó, ¿sí? Y ahí lo vemos nosotros en morado,
el verbo en tercera persona del indicativo, tiene, y en forma impersonal, ese azul, se construye. Otras marcas discursivas pues son marcas más visuales, como por ejemplo los textos informativos siempre van a tener títulos y van a tener subtítulos, ¿sí? Como por ejemplo ese que está ahí, Sangre y Fuego. Van a estar acompañados de material gráfico, como son imágenes, esquemas, etcétera. Muchos de esos esquemas tienen un pie de foto, que el pie de foto es la explicación que está debajo de la foto que nos dice de qué se trata. También el uso de conectores. Los conectores o los nexos son las palabras que nosotros utilizamos para enlazar ideas, como es decir, de otro modo, en otras palabras, en conclusión, para empezar, etc. Marcas tipográficas quiere decir que van a ser aquellas palabras en cursivas, en negritas, en comillas, el subrayado, que van a indicar una tipografía distinta y que las va a resaltar del texto, como por ejemplo aquí en este texto todas las palabras científicas, ¿sí? De donde provienen los animales están con ese tipo de letra en cursiva. Reformulaciones y explicaciones, ¿sí? Porque acuérdense que una de las características del texto expositivo, pues es obviamente el explicar mejor, el que la otra persona lo comprenda mucho mejor. Y por eso se van a hacer estas reformulaciones. Hay conectores específicos para estas reformulaciones como, es decir, en otras palabras, dicho de otro modo, ¿sí? Que sirven como para que la idea se vuelva a decir, pero ahora con otras palabras y sea más entendible. Dentro de todos los textos expositivos informativos, pues está la nota informativa. Vamos a ver que esta nota informativa, ¿sí? Es un texto narrativo y expositivo. Expositivo porque obviamente busca transmitir información, hacerla más comprensible, porque va a utilizar un lenguaje más accesible a todos. Y es narrativa porque va a utilizar la técnica de la narración, es decir, que te va a contar una serie de hechos, va a haber personajes involucrados, se va a desarrollar en un lugar en específico y en un tiempo en específico. Esta narración se va a hacer de manera objetiva, que quiere decir que se va a contar, ¿sí? Se va a contar lo que pasó sin meter la opinión, sin meter mis impresiones o mi punto de vista. Siempre va a ser de un acontecimiento actual, ¿sí? No va a ser de algo pasado, de interés general, o sea, que interese a todo mundo, ¿sí? Y pues bueno, lo vamos a encontrar como parte del género periodístico, ¿sí? El fin de la noticia, pues es informar, vamos a ver, y pues esto, como les he dicho, sí, de manera objetiva, sin meter comentarios personales. Los rasgos que vamos a tener de característicos de la noticia son, primero, la noticia debe de ser veraz, o sea, debe de ser verdadera, lo que se diga debe de ser verdadero. Debe de ser objetiva, como lo he dicho, objetivo quiere decir que ves las cosas como son, ¿sí? No quiere decir que como tú las ves, o sea, como son, como aparecieron. Actual no tiene que ser de algo pasado. Breve tiene que ser corto, porque es muy poco el espacio que se le puede dedicar a cada noticia. Tiene que ser general porque no tiene que especificar tanto
como no puede ser muy larga, no puedes dar detalles. ¿Sí? Y vamos a ver que en las noticias hay 6 interrogantes básicas que se llaman las 6 W en inglés, porque todas empiezan con la W, what, when, why, ¿sí? Etcétera. Y esas interrogantes, pues en español son estas. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿A quién le pasó? ¿Por qué le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿Sí? ¿Cómo le pasó? Etcétera. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, tenemos el qué, pues obviamente es el hecho. ¿Sí? El quién, pues al sujeto al que le pasó o las personas que están involucradas en la noticia. El por qué, pues es la causa, ¿sí? La causa por la cual pasó ese hecho. El cuándo, el tiempo, el año, el día, la hora, el minuto en que pasó ese hecho. El dónde, pues el lugar donde pasó el hecho. Y el cómo va a ser el método o la manera en que se produjo ese hecho. El ejemplo está aquí. En lo que representa una nueva adecuación al Plan Maestro de Transporte, el gobierno anunció ayer que las avenidas Providencia y Apoquindo se incorporarán al régimen de vías exclusivas para la locomoción pública, aunque solo en días de preemergencia y emergencia ambiental. Entonces ahí, primero, ¿qué pasó? Pues se van a incorporar vías para la locomoción. ¿Quién está involucrado en esto? Pues el gobierno, ¿no? El gobierno fue el que lo anunció. ¿Por qué? Pues porque dicen que va a haber una nueva adecuación al Plan Maestro de Transportes. ¿Cuándo? Pues ahí dice que ayer. ¿Dónde? Dice que en las avenidas Providencia y Apoquindo. ¿Y cómo? ¿Sí? Que solo va a ser en días de preemergencia y de emergencia ambiental. Y todas las noticias en el cuerpo de la noticia siempre van a tener desarrolladas estas 6 interrogantes. En cuestión a la estructura, una noticia está estructurada en varias partes. La primera parte es el epígrafe. El epígrafe está en la parte superior, antes del título titular, ¿sí? Y es como una contextualización, o sea, como que te pone en contexto para que entiendas el título. El título dice que el 92% de los alumnos del cuarto básico rindió prueba CIMSE. ¿Sí? Y en el epígrafe te pone que de un total de 250,000 estudiantes para que tú más o menos hagas un porcentaje de cuántas personas lo hicieron. El título siempre va con una letra mucho mayor que todos, ¿sí? A veces en mayúsculas y en negritas. Después la bajada está siempre después del título y es como aporta un poquito de más detalles para que tú sigas leyendo la noticia. Ayer se evaluó matemáticas y ciencias naturales y hoy lenguaje. Después, pues el nombre del periodista, ¿sí? Empezamos ahora sí ya la redacción de la noticia. Al primer párrafo se le llama lead. Y ahí, por ejemplo, va a venir la información más importante, ¿sí? Del hecho noticioso. Después, en el lado derecho vemos una imagen y pues obviamente vamos a ver el pie de foto, ¿sí? El pie de foto pues nos va a dar información sobre la imagen o que va a ayudarnos a reforzar la noticia. Y después el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia pues ya obviamente ahí va a venir la información en forma de pirámide invertida que va a ir
de los datos de mayor importancia a los de menos importancia, y aquí ya se van a desarrollar en su totalidad las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿sí? Y se termina con obviamente el remate. El remate es como la conclusión pues de la noticia. El modelo que les acabo de decir es el modelo de la pirámide invertida. La pirámide invertida se le llama así porque va a ir de lo más importante a lo menos importante. Siempre va a empezar con el título, ¿sí? Y el título, el titular, el antetítulo, el subtítulo. Luego el lead o la entradilla también se le llama, que es ese párrafo en donde pues viene así como el resumen de la noticia, se puede decir sin detalles. Luego el primer párrafo vamos a tener del cuerpo, el contexto, antecedentes y los detalles van en el cuerpo, ¿sí? Y pues los datos, como les digo, van de lo más importante a los menos importantes, o sea, primero se empieza a dar el contexto, los antecedentes y los detalles van hasta el último. ¿Por qué? Porque son lo menos importante. Por eso el lead o la entradilla va al principio, porque es un resumen que incluso pues tú leyendo el resumen ya sabes la importancia de la noticia, y pues también porque a veces las personas no leen toda la noticia, y bueno, si ya al menos leyeron el lead, pues ya se dan una idea. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.